aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Dios Todopoderoso. Señor, reconocemos que por tu gracia, por tu misericordia estamos en este lugar, en esta noche. Gracias porque nos tienes aquí, Padre mío, en tu casa, en donde hallamos gozo, alegría, descanso al estar en tu presencia. Gracias porque te hemos alabado y nos hemos regocijado adorando tu santo nombre, Señor. Y en este momento, Padre Celestial, vamos a recibir el mensaje de tu palabra, creyendo, Dios mío, que este es el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros que estamos presentes aquí en esta noche. Padre, te pido que te glorifiques, que exaltes tu nombre en cada vida y en cada corazón, y que tú puedas, Señor, usar este vaso de barro que está aquí, Padre, delante de tu presencia, para comunicar el mensaje de tu palabra a tu iglesia en esta hermosa noche. Padre, en el nombre de Jesús declaramos libertad para predicar y hablar tu palabra, Señor, con denuedo, Padre, sin miedo en esta noche, y declaramos que será de edificación y de bendición para la iglesia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Puede tomar su asiento y puede decir gloria a Dios en esta hermosa noche. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor, amén. Así que el tema, hermanos, en esta noche que voy a predicar se titula Por el Espíritu. Es el tema que voy a predicar en esta noche, por el Espíritu. A ver, dígalo usted. Amén. No es por el Espíritu, por el Espíritu. Dígalo. Por el Espíritu, amén. Por el Espíritu, es el tema que vamos a predicar en esta noche con la ayuda del Señor. Y todos sabemos, hermanos, que el Espíritu de Dios es uno de los miembros de la deidad. Amén. El Espíritu Santo de Dios es uno de los miembros de la deidad. Es infinito en sabiduría. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es infinito en sabiduría. Y Él, el Espíritu Santo de Dios, comprende todas las verdades de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, comprende todas las verdades de Dios. Él es el único que conoce a Dios el 100%. El Espíritu Santo es el único que conoce a Dios el 100%. Y Él, el Espíritu Santo, es el único que puede impartir ese conocimiento a otros. Amén. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el único que conoce a Dios al 100% en su totalidad. Y el Espíritu Santo es el único que puede transmitir ese conocimiento a los demás. En estos versículos hemos leído, hermanos, en el versículo número 6, y en primer lugar nos está diciendo aquí algo y dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. En esta noche, hermanos, aquí habemos adultos, habemos jóvenes y hay niños y hay bebecitos.
Y quiero que pensemos en esto, hermanos, que la iglesia es lo mismo. Todos estamos en diferentes etapas de crecimiento y de desarrollo. Como lo dice Marcos capítulo 4 versículo 20. Los que oyen la palabra, dice, y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y al 100 por uno. ¿Ve? No todos estamos en el mismo nivel, no todos estamos en la misma etapa, y eso es así. Por lo tanto, nadie debe de sentirse mal porque tal vez se da cuenta y dice en su corazón, en sus pensamientos: yo no estoy haciendo tanto en la obra del Señor como X o Y persona. No, porque no todos damos y no todos estamos en la misma etapa de crecimiento y de desarrollo. Amén. Constantemente en nuestras iglesias, y gracias a Dios por eso, constantemente tenemos nuevos discípulos. Constantemente tenemos personas que están iniciando a dar sus primeros pasos en el evangelio, y que Dios bendiga a nuestros hermanos que recientemente han iniciado a congregarse en esta congregación. Quizás recientemente le dieron su vida al Señor. Les animamos a que sigan adelante. La cosa es, hermanos, que el creyente, el nuevo discípulo debe de tener esa mentalidad y esa visión de crecer, de seguir avanzando y de seguir adelante, y no de quedarse en un estado de bebé, sino que, como dice aquí este versículo, alcanzar la madurez. Que alcancemos la madurez espiritualmente, que crezcamos y alcancemos la madurez espiritualmente. Y dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Así que si nosotros no alcanzamos madurez, hay cosas que no podemos recibir de parte de Dios. Si nosotros no alcanzamos madurez espiritual, hay muchas cosas grandes y ocultas que la palabra dice que no vamos a poder recibir porque no hemos alcanzado madurez. Y luego sigue diciendo la palabra de Dios: y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Y luego dice algo muy importante: que perecen. Que perecen tanto la sabiduría de este siglo como la sabiduría de los príncipes de este siglo. Ambos perecen y perecerán, porque las cosas de esta tierra no son para siempre. Las cosas de esta tierra son perecederas. Van a pasar y van a dejar de existir en el tiempo y en el momento que Dios diga. Pero sabemos que no son eternas. Entonces hay sabiduría del mundo y hay sabiduría de Dios. Amén. Hay sabiduría del mundo y hay sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo, la sabiduría de los príncipes de este siglo, la sabiduría de los escritores, de los científicos, de los matemáticos, de los biólogos, de los médicos, etcétera, etcétera, perecerán. Todo eso va a llegar a su fin. Estamos hablando de la sabiduría del mundo, la sabiduría humana. Pero dice la palabra: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Él dice: nosotros no hablamos sabiduría de este mundo, sino que nosotros les estamos hablando a ustedes sabiduría de Dios. En misterio, la sabiduría oculta. Y luego dice algo muy impactante y algo que realmente nos debe llenar a nosotros de gozo y nos debe de hacer sentir especiales e importantes, porque dice: la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La sabiduría de Dios, dice la palabra, que Él la predestinó para nosotros, para nuestra gloria. Para nuestra gloria. Sabiduría de Dios en misterio.
la sabiduría oculta. Hermanos y hermanas, a pesar que el Espíritu de Dios habló de Jesucristo, habló de muchos sucesos que han ocurrido y muchos sucesos que han de ocurrir en el futuro a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Amén. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo vino sobre los profetas y dieron profecías acerca de Jesucristo y dieron profecías acerca del tiempo del fin. Y muchas de estas profecías, hermanos y hermanas, permanecieron un misterio para aquel pueblo que escucharon esas profecías. Oyeron lo que el profeta dijo, pero no pudieron entender lo que la profecía, el significado de la profecía. Incluso Daniel, el profeta Daniel, a quien Dios le reveló cosas impactantes. Si usted ha leído el libro de Daniel, hay cosas muy difíciles de comprender y hay que leer Daniel como con una lupa para poder tratar de comprender lo que Dios le reveló a Daniel. Pero en el capítulo 12 de Daniel, Daniel dice: y yo oí, mas no entendí. Aún para el mismo profeta, que él recibió la palabra de parte del Espíritu Santo, él dijo: yo oí, pero no entendí lo que el Espíritu me estaba revelando, lo que el Espíritu me estaba dando. Es la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Y a mí mismo, a Daniel, se le dice: cierra estas palabras, porque estas palabras son para el tiempo del fin. Y cuando más estamos cerca al fin, esas palabras, entonces el Espíritu Santo, por el Espíritu, nosotros que estemos vivos, cuando el tiempo del fin esté cerca, entonces vamos a lograr comprender alguna de las profecías que hoy no comprendemos. Por ejemplo, tanto se dice acerca del arrebatamiento de la iglesia, y hay tres posturas acerca del arrebatamiento de la iglesia. Muchos afirman que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la tribulación. Otros afirman que será a la mitad de la tribulación, y otros afirman que será después de la gran tribulación. La Biblia dice cuándo será, no lo dice, no lo tenemos claro. No podemos afirmar a 100% que vaya a ser antes, a la mitad o después. Lo que la palabra de Dios dice: velad y orad y estén listos, preparados, para que cuando la trompeta suene, sea que estemos muertos o que estemos con vida, todos seremos transformados y arrebatados por el Señor. Hay cosas que son un misterio y permanecieron como misterio para aquel pueblo que escucharon a los profetas, y así también para los escribas del Nuevo Testamento. ¿Quiénes eran los escribas del Nuevo Testamento? Los escribas del Nuevo Testamento eran los doctores y maestros de la ley. Y cuando Jesús le habló a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, Nicodemo no entendió lo que esto significaba. Nicodemo se asombró y le dijo a nuestro Señor Jesucristo: Señor, pero ¿cómo es esto? ¿Puede acaso una persona mayor como yo, anciano como yo, volver a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Dijo el escriba, el doctor, el maestro de la ley: lo que Jesucristo le estaba hablando a Nicodemo son los misterios que Dios ha preparado y nos hace saber a usted y a nosotros. Es la sabiduría oculta. Pero el Señor, dice, lo ha revelado a nosotros por el Espíritu. Nicodemo no comprendía el misterio del nuevo nacimiento, que es espiritual. Claramente nosotros, una vez haber nacido de nuestra madre,
No podemos entrar nuevamente al vientre de nuestra madre y volver a nacer, porque el nuevo nacimiento, usted y yo ahora ya lo sabemos, que es nacer del agua y del Espíritu. El nuevo nacimiento ocurre cuando usted y yo le rendimos nuestra vida al Señor y le recibimos a Él en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Ese es el nuevo nacimiento, pero era un misterio, era una sabiduría oculta para los escribas y los fariseos y para los saduceos y el resto de ellos, aún en el Nuevo Testamento. Nicodemo no entendía entonces ese misterio, y que además era para todo el mundo. Ya no, el nuevo nacimiento ya no era solamente para judíos, sino que era para todo el mundo, de toda nacionalidad, judíos y gentiles, todos. Gracias a Dios por esa misericordia que nos incluyó, porque de dos pueblos Él hizo uno, y lavados por la misma sangre, por la sangre sin mancha y sin contaminación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida pasada, quizás por curiosidad o porque el Espíritu Santo de Dios estaba obrando en nosotros, abrimos la Biblia en una ocasión, pero después de unos cuantos renglones que habíamos leído de la Biblia, la cerramos porque no pudimos comprender lo que estábamos leyendo? ¿Sabe que hoy día allá afuera, en algún hotel, en algún lugar, está una persona, muchas personas en esa misma condición, que abren la palabra de Dios y leen, pero no entienden, porque es un misterio, es la sabiduría oculta que las personas no pueden comprender con el intelecto, no pueden comprender a través de la inteligencia humana. No se puede comprender. Por eso, hermanos y hermanas, cada vez que nosotros nos propongamos de escudriñar la palabra del Señor, primero doblemos nuestras rodillas y pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé entendimiento y que nos dé esa sabiduría que viene de parte de Dios para poder comprender las Sagradas Escrituras. De lo contrario, no podremos comprender las Escrituras y la palabra de Dios. Porque nuevamente, Él es el único que conoce a Dios al 100% y el único que puede impartir ese conocimiento a otros. Y sabemos que el Espíritu Santo es quien inspiró toda la palabra de Dios. Y aquel que escribió toda la palabra comprende su inicio hasta su fin de ella. Él es el autor. El autor sabe lo que cada parte de lo que escribió significa, lo que cada parte que escribió quiere decir. Y Él es el único que puede impartir ese conocimiento a otros. El Espíritu Santo es el que nos puede dar ese conocimiento a nosotros. Es el Espíritu Santo que nos hace entender esos misterios y esa sabiduría oculta. Es misterio y es sabiduría oculta, pero no para todos. Porque la Biblia dice que para nosotros Él nos la reveló. Y el versículo 8 y 9 dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La evidencia de las personas que no conocen la sabiduría de Dios es que crucificaron a Jesús. La evidencia de las personas que no conocieron la sabiduría de Dios es que crucificaron a Jesús. Y la evidencia de las personas que no conocen y no tienen la sabiduría de Dios hoy en día son aquellos que no le aceptan por lo que Él es.
Son las personas que niegan que Jesucristo es el Mesías, el prometido. Estas son las evidencias. La evidencia de las personas que no conocen la sabiduría de Dios son aquellos que lo rechazan, son aquellos que no lo aceptan. Y eso es lo que la sabiduría humana hace: no tomar en cuenta a Dios, negar su existencia, negar que Él es el creador. Eso es lo que hace la sabiduría humana, tratar de dejar a un lado a Dios. La ciencia, los científicos, muchos de ellos niegan la existencia de Dios. Y ellos dicen que una explosión creó todo. Se necesita más fe para creer que una explosión creó todo. Pero es más fácil creer que hay un Dios y que Él fue quien creó todo. Por el contrario, tener la sabiduría de Dios es reconocer que Él es Dios. Tener la sabiduría de Dios es reconocer que Él es Dios, que Jesucristo es en verdad el Mesías prometido, que Jesús se hizo hombre y dio su vida en esa cruz del Calvario por amor a toda la humanidad, que murió pero al tercer día resucitó. Tener la sabiduría de Dios es reconocer estas cosas. Y es reconocer que por su sangre tenemos redención de nuestros pecados y entrada al reino de los cielos. Esa es la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo entonces está hablando y dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. A las personas de allá afuera y a los nuevos discípulos se les habla las bases, las cosas básicas del evangelio, pero no se les puede entrar en profundidad porque no las pueden entender. Dice: sabiduría que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, decía en el versículo 7. Esa sabiduría Dios la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y el versículo 9 ahí dice que son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y el corazón del hombre no ha pensado en esas cosas. Son las que Dios ha preparado a los que le aman. Es para nosotros sus escogidos, para nuestra gloria. Y el versículo 10 sigue diciendo: pero Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y ahí nos vamos a ir un poquito más despacio, porque ahí está el corazón del mensaje de esta noche. En el versículo 10 dice que Dios nos la reveló. Dios reveló su palabra a los profetas, a los apóstoles. El apóstol Pablo dice: porque esta palabra yo no fui a los hombres para recibirla, sino, dice él, la recibí directamente de Jesucristo. Aleluya, directamente de Jesucristo recibió el apóstol Pablo la palabra que él recibió y que él escribió. Y ahora nos está diciendo a nosotros que también, que en otro tiempo esta palabra era un misterio y era una sabiduría oculta, no la podíamos entender, pero dice que ahora Dios nos la reveló por el Espíritu. Dios nos la reveló por el Espíritu. Y luego también dice: porque el Espíritu todo lo escudriña. Decía yo al inicio que el Espíritu Santo de Dios es infinito en sabiduría. Nosotros tenemos tal vez especialidades, ¿verdad? Dependiendo en el área donde nos movemos, dependiendo del trabajo que nosotros hacemos, pero no lo sabemos todo. Sin embargo, Dios y el Espíritu Santo lo conocen todo, porque tienen infinita sabiduría. Al conocimiento de Dios no se llega con investigaciones científicas ni filosóficas,
sino única y exclusivamente por medio del Espíritu Santo de Dios. Al conocimiento de Dios no se llega con investigaciones científicas ni filosóficas, sino que única y exclusivamente por medio del Espíritu Santo. Él es el único que nos puede dar a conocer al Padre y a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Ahora mire a la persona que está a la par y dígame usted, ¿qué está pensando la persona que está a la par suya en este momento? No se sabe. Yo no puedo decir qué está pensando hermano Elmer en este momento, pero él sí lo sabe. Él sí lo sabe, porque dice que el espíritu que está en el hombre conoce todo de ese hombre. Yo le puedo conocer a usted una parte, pero no le conozco todo, y usted a mí tampoco. Todos tenemos cosas de la vida que tal vez no le hemos dicho a nadie, pero el Espíritu Santo de Dios dice que todo lo escudriña y Él lo sabe todo y Él lo conoce todo. Pero dice entonces este versículo: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? El espíritu del hombre que está en él. Ninguno de nosotros sabe lo que está pensando la persona a la par nuestra, más que esa persona. Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, y esa lámpara, dice, escudriña lo más profundo del corazón. Pero la segunda parte del versículo 11 dice: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. ¿Qué dice? Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ninguno conoció las cosas de Dios más que una persona, y se llama Espíritu Santo. Se llama Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es la única persona que nos puede guiar a un conocimiento realmente íntimo y profundo de Dios. El Espíritu Santo es la única persona que nos puede guiar a un conocimiento realmente íntimo y profundo de Dios. Y si usted se está preguntando, muy bien hermano, ya sé que el Espíritu Santo es el único que me puede impartir ese conocimiento, entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Deme la dirección de su oficina para ir y preguntarle. Ahora hágase así: aquí está el Espíritu Santo de Dios. Mi cuerpo es su templo. El Espíritu Santo no está lejos. No tenemos que manejar por tantas horas, no tenemos que comprar un boleto de avión para ir y consultar al Espíritu Santo. Lo llevamos a todos lados que usted y yo vayamos. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué es nuestro cuerpo? Templo del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? El cual está en vosotros. O sea, el Espíritu Santo dice: está en vosotros. Está en usted. Está en mí. Y luego sigue diciendo: el cual tenéis de Dios.
Dios, en su grande amor y misericordia, es el que nos ha dado su Espíritu Santo. Y luego dice, y que no sois vuestros. Así como dice la palabra del Señor acerca del matrimonio, dice que el cuerpo de la esposa ya no es cuerpo de la esposa, sino le pertenece al esposo. Gloria a Jesús. Dios mismo nos ha dado su Espíritu porque Dios quiere que nosotros le conozcamos. Dios quiere que nosotros sepamos quién es Él y cómo es Él. Él quiere que conozcamos, hermanos, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros, para darnos, dice, el fin que cada uno de nosotros esperamos. Y luego en el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Todo aquel que sepa lo que Dios le ha concedido, diga gloria a Dios. Aleluya. Creo que los agarré por sorpresa. Les voy a dar una segunda oportunidad. Todo aquel que sabe lo que Dios le ha concedido, diga gloria a Dios. Porque esa es la finalidad, dice este versículo, que Dios nos ha dado el espíritu que proviene de Dios y la sabiduría de Dios para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también dice, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí estuvimos en esa posición, que tal vez muchas veces mirábamos a los cristianos y decíamos, qué loca esta gente. O tal vez nos poníamos con el grupo y decíamos, a esa gente le han lavado el cerebro. ¿Por qué? Porque para el hombre natural, dice, o sea, el hombre que no tiene la sabiduría de Dios, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, estas cosas para esa persona le son locura, le son una barbaridad, y no las puede entender, dice, porque se han de discernir espiritualmente, porque las cosas espirituales no se comprenden y no se entienden con el intelecto humano, sino que es, como el tema lo dice en esta noche, por el Espíritu. Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. El Espíritu Santo conoce a profundidad a Dios. Y la Biblia nos está diciendo que Dios nos dio su Espíritu para que nosotros le conozcamos a Él, y para que nosotros le sigamos, y para que nosotros le sirvamos con todo nuestro corazón. Ya vamos a ir concluyendo. San Juan 17:3, San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Repítalo conmigo.
y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mire, esta es la vida eterna, dice, que conozcamos al Padre. Amén. Y que hemos venido hablando que al Padre no se le puede conocer de otra forma más que por el Espíritu. Alguien sin el Espíritu Santo de Dios puede pasar horas y horas leyendo la Biblia, pero hay cosas que les será imposible comprenderlas, porque solamente se comprenden y se entienden por el Espíritu. Solamente dejan de ser un misterio y solamente dejan de ser una sabiduría oculta cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Pero esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, al Padre, y al Padre le podemos conocer única y exclusivamente por medio del Espíritu Santo de Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo importante es que ya vimos que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Dice el versículo 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, aquel que conoce a Dios y aquel que puede transmitir ese conocimiento. En otras palabras, nosotros no podemos alcanzar vida eterna si no conocemos a Dios, y no podemos alcanzar a conocer a Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que redarguye en nuestros corazones, que convence al hombre y a la mujer de pecado, de justicia y de todo juicio. Así lo dice la palabra del Señor. San Juan 16:13. San Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Él nos guiará, dice, a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Esas cosas que nadie ha oído, esas cosas que nadie ha visto, esas cosas que el ser humano no ha pensado en su corazón, son las que, dice, Dios ha preparado para los que le aman. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gloria a Dios. Les hablé acerca de la sabiduría de Dios, la sabiduría que proviene de Dios. Les hablé en esta noche, amados hermanos, que a Dios solamente se le puede conocer por medio de su Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es quien lo escudriña todo, y el Espíritu es quien conoce a Dios a profundidad. Y el Espíritu es el único que nos puede transmitir ese conocimiento. ¿Y cuál es la dirección del Espíritu? Aquí. Ahí lo tiene usted y va con usted todo el tiempo a donde usted va. Así que, hermanos, espero que hayan comprendido el mensaje en esta noche. Gracias por su fina atención. Que el Señor les bendiga abundantemente. Agradezco al Señor por esta oportunidad. Y mientras que la hermana pasa, aprovecho de recordarles que mañana tenemos intercesión a las 9:30 para los que desean estar. Amén. Dios les bendiga. Feliz noche. Dele fuerte el aplauso al Señor, hermano.